Ok, lo que vamos a revisar es la interpretación de variogramas y vamos a ver los elementos principales del variograma a priori. Hay tres elementos básicos: el alcance, la meseta y el efecto Pepa. El alcance es la distancia en la cual el variograma experimental alcanza la meseta o la zona de estabilización. De fondo es el área donde existe alguna relación entre los valores de los datos. La meseta, como lo comentamos, es el lugar donde el variograma experimental se estabiliza. En general corresponde a la varianza experimental de los datos. El efecto pepita es el diferencial que tenemos a distancia cero o muy corta y está asociado a dos efectos: a microestructuras geológicas que pueden existir, o a errores de muestreo. ¿Ya? Error de muestreo en toda su cadena. En términos de efectos que uno puede visualizar del fenómeno en los variogramas, tenemos tres. Por un lado, las derivas, la ciclicidad y la existencia de anisotropía. Ok, vamos a revisar el tema de las derivas, como lucen en los variogramas. En esta imagen tenemos un fenómeno que tiene una tendencia a la alza. De fondo tenemos valores bajos en la parte superior y valores más altos en la parte inferior. Si nosotros calculamos el variograma experimental, va a haber una situación de una existencia de valores experimentales del variograma por sobre la meseta o la varianza experimental de los datos. Si ven esta situación, de fondo indica que puede existir estas tendencias, como en esta imagen, que es tendencia al alza en profundidad. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que uno modele el variograma perfecto de estimación hasta la meseta teórica. Existen otros modelos donde uno toma modelos de tendencia como base, un modelo de bloque que tiene una cierta tendencia, y se lo suma a otro tipo de modelamiento para poder construir y tomar en consideración la existencia de estas situaciones. Vamos a ver un ejemplo simple pero ilustrativo de este tema. Ya, vamos a imaginar el caso que tenemos un eje coordenado, que puede ser, no sé, la coordenada X, que va entre 0 y 50 metros. Tenemos mediciones cada un metro de valores de otra variable que se llama z, y en particular esta variable va a tener una forma muy simple que va a ser zx igual a un factor por el valor de x. Entonces, en fondo, en este caso es valor 2. Si estoy en la coordenada 50, el valor de la ley vale 100. No existe un depósito, esto es ficticio, pero sirve para ilustrar el cómputo del variograma. ¿Cómo es la distribución de z de x de acuerdo a esta imagen y de acuerdo a esta fórmula y al setting del problema? Si se dan cuenta, cada uno de estos valores, 1 hasta el 100, aparece solamente una vez. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una distribución uniforme entre 0 y 100. Con eso podemos calcular el valor esperado, que va a ser 50, que es simplemente el valor final, el A más B partido por 2 de los límites de la distribución uniforme, y la varianza, que va a ser algo como 100 menos 0 elevado al cuadrado partido por 12, que es como 803. Eso viene de la distribución uniforme, lo pueden verificar, es sencillo de demostrar. Y dado que tenemos una fórmula, nosotros podríamos inferir cómo es el variograma. Obviamente vamos a tener una diferencia entre un par z de x, z de x más h, va a ser menos k de h. De fondo, si estoy entre el 20 y el 21, va a haber una diferencia equivalente al 2, que era el k igual 2. ¿Ok? Al cuadrado va a ser de esta forma, y el número de pares, de fondo, si yo tengo n pares, o sea, n muestras, los pares que puedo hacer a un metro van a ser n-1, los que puedo hacer a 2 metros va a ser n-2, y los que puedo hacer a h, o en este ejemplo sintético, va a ser n-h. Y si calculamos el variograma, nos vamos a dar cuenta que va a ser la suma de todos estos valores que hay en los posibles pares para h. Entonces, como justamente esta suma va a ocurrir n-h veces, se va cancelar con el otro término y nos va a quedar esta expresión que el variograma en este ejemplo es simplemente un medio k cuadrado h cuadrado, lo cual va a aparecer con esta forma. Va a aparecer un variograma que tiene dos cosas interesantes. Lo primero es un variograma que es parabólico, ¿ya? Es cuadrático h cuadrado, depende de la distancia h cuadrado. Y acá está la meseta que habíamos conversado de 800 y tanto. De fondo acá demuestra la existencia de una deriva. Esto es una deriva, esto es un fenómeno con una deriva perfecta lineal con respecto a un eje coordenado. Y también nos habla un poco de cómo es la continuidad o regularidad de esta variable. Esta variable cambia en un salto lineal 1 a 1.
Eso con respecto a un ejemplo sintético de una deriva y cómo se refleja en el variograma. Bien, vamos a ver un poco la ciclicidad. El caso de ciclicidad tiene algo que ver con el de deriva, pero con una cierta frecuencia de repetición. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta parte del variograma se encarga de medir las distancias a corta escala entre todos los pares de datos. Y vamos a llegar a un punto en que nuevamente vamos a tener una baja correlación entre los datos, no se van a aparecer, pero ¿qué va a suceder? Que para alguna distancia, como esta, ¿ya? Vamos a empezar a relacionar pares que sí tienen que ver consigo mismo y que son más parecidos. Y al ser más parecidos, su nube de correlación diferida va a ser más cercana a la identidad, por lo tanto su variograma va a ser más bajo y va a pasar esta situación de disminución del variograma. Después a distancias más altas va a volver a aparecer que se empiezan a dejar de aparecer y va a aumentar el variograma. Entonces, este efecto de ciclicidad tiene que ver con todo este bandeamiento que vemos acá y distancias en las cuales las cosas tienen similitud y distancias en las cosas que no tienen similitud. Un caso particular de estas situaciones anómalas, y es muy común, cuando uno tiene un depósito que tiene una alta ley y que tiene una baja ley en su periferia. Si uno ve el perfil de ley en general es algo de este estilo. Voy a cambiar de color solamente para mostrar que esto es un perfil estamos mirándolo en planta, ¿ya? Esto es hacia allá hasta el norte, ya. Vamos a cambiar de color. Si nosotros tomamos una sección acá del depósito y vemos un perfil de leyes, va a ser algo así. Entonces vamos a tener unos valores altos y unos valores bajos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno está calculando el variograma, cuando lo mismo de siempre, si estamos a distancias cortas, estamos viendo cómo los valores altos se relacionan consigo mismos y los valores bajos se relacionan consigo mismos y unos pocos que se conectan y se comparan, digamos, de pares de datos. Va a pasar eso como en esta primera parte del programa. Después va a llegar un punto en que ya no se van a aparecer, pero también tenemos tendencia, porque acá hay una tendencia a la baja y una tendencia a la baja en esa otra dirección. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto se pasa de la meseta teórica y luego empieza a disminuir de nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber unas distancias a las cuales vamos a volver a comparar datos de los bajos con respecto a los bajos y nuevamente el variograma va a tender a bajar, ¿ok? De un modo análogo al anterior. Esto es muy común, se ve bastante. Bueno, otro tema importante es que el reflejo es distinto en distintas direcciones. En esta imagen, si nos concentramos en esta zona, vamos a ver la ciclicidad. De fondo hay un paquete acá que se compara con este otro, este valor va a ser parecido a ese, parecido a ese, parecido a ese, etc. Y vamos a tener este tema. Y en la otra dirección hay una mayor continuidad. De fondo, los valores tienden a tenerse mayor distancia, digamos, en esa dirección. Vamos a ver el tema de los mapas variográficos y anisotropía. Los mapas variográficos es simplemente una representación de la continuidad espacial en un formato que nos permite visualizar varias direcciones simultáneamente. Hay dos formatos principales, yo diría el primero corresponde al formato más angular y el otro que tiene que ver con una grilla regular. ¿Ok? Aquí corresponde cada una de estas direcciones. Básicamente se define unos parámetros de cálculo, tanto como el número de pasos que uno va a computar, el número de direcciones que lo quiere calcular y las tolerancias asociadas, que lo vamos a ver en la parte de parámetros. Y lo que tienen ahí es que cada una de estas polígonos, lo que tiene en su interior es un conjunto de datos en una forma de nube de correlación diferida, del cual se infiere un valor de variograma u otra métrica, puede ser el correlograma o la misma covarianza, ¿ya? En ese punto y se colorea. Y lo mismo se genera en todas las direcciones, que nos permite identificar alguna dirección que tenga una mayor continuidad, que va a venir dado por valores de variogramas más bajos, o contrariamente, valores de correlogramas más altos. Por otro lado, la representación de este estilo es más común en el software GCLib y en las implementaciones en Vulkan, y esta es más común en Isatis, alguna otro software por ahí, ¿ya? ¿En qué consiste el caso de este formato de VARMAP?
es, tienen que imaginar que esto ocurre primero que nada, estas no son las coordenadas, sino que son las distancias entre los pares en la coordenada X y las distancias entre los pares en la coordenada Y. Y cada uno de estos, de esta grilla, tiene un tamaño de X y de Y. Por poner un ejemplo, pensemos que estos están cada 10 metros. Entonces vamos a tener, esto está a distancia 0, acá, justo en la mitad estamos en 0, a distancia 0 en el eje X y a distancia 0 en el eje Y. Y acá vamos a estar a 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40, 50, 60, 70. Lo mismo en la vertical, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Pueden ser distintos de X y de Y si quieren, ¿ya? Y lo que tiene contenido acá este cuadradito, de fondo estamos a 10, 20, 30, 40, nos dice que a 40 metros y a 10, 20 metros en la vertical o en el eje Y, va a haber un conjunto de pares de datos que van a formar una nueva correlación diferida, la cual se puede calcular nuevamente un variograma, un correlograma o la covarianza. Y si lo dibujamos, nuevamente nos permite identificar direcciones en este formato más de bloque, pero al final del día cuando uno tiene 20 metros en una dirección y 40 en la otra normal, ya tiene clara la dirección, nos permite indicar o identificar direcciones con mayor continuidad o menor continuidad. ¿Ya? En este caso esta tiene mayor continuidad que esta otra dirección. La diferencia en continuidad en distintas direcciones la llamamos anisotropía. ¿Ya? Y esa anisotropía hay dos tipos principales. El primero es la anisotropía geométrica y el segundo es la anisotropía zonal. La anisotropía geométrica es aquella que dibuja elipses 2D o elipsoides, si uno lo viera en 3D, en el mapa variográfico, ¿ya? Como este mapa de esta imagen. De fondo ven ahí la dirección norte 30 este y la norte 60 oeste, ¿ok? Y lo que ven es que el bar map tiene una mayor continuidad en esta dirección y menor en esta otra, pero ambas llegan a un valor común de una varianza total de 1, ¿ya? En esta imagen puede ser cualquier valor de varianza, ya puede ser 15, 20, depende de la variable, ¿ok? Perfecto. Y como les comentaba, ambas direcciones llegan, los programas en ambas direcciones llegan a este punto y obviamente la dirección más continua, al ser más continua, significa que sus pares están más cercanos a la identidad, lo que significa que su variograma es más bajo al estar más cerca, que la otra dirección que su variograma es mayor, que a la misma distancia tiene un variograma mayor y está un variograma menor. Y así se observa de fondo una anisotropía geométrica en un bar map y cómo se dibujaría dentro de un modelo variográfico. Este es un ejemplo de cómo luce. El variograma en la vertical sería esta curva, que siempre tiene un valor más alto que el de la horizontal. Acá se ve que claramente es mucho más continuo en la dirección horizontal que en la vertical. Acá hay mucho más cambio. Bien, es súper común, muy, muy común. Hay un montón de explicaciones. Obviamente, todo lo que veamos con respecto a una variable en términos de leyes, el reflejo de toda la génesis del depósito y todo el tema de fluidos mineralizadores, control estructural, aspectos macro, etcétera. El caso de la anisotropía zonal lo podemos ver como un caso degenerado de la geométrica, donde esta elipse se estira tanto, 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 es tan el nivel de anisotropía que ya no dibuja una elipse, sino que dibuja una banda. Dibuja una banda que esto es infinitamente continuo en esta dirección y en esta aumenta mucho, aumenta rápidamente un valor. Y de hecho, en esta dirección ni siquiera llega a la meseta máxima o el valor máximo del tema. Entonces, nuevamente en esta imagen, en la dirección norte 60, que es la perpendicular, vamos de valores bajos a valores altos muy rápido. Significa que el variograma es mayor. Y si el variograma es mayor, significa que la nueva correlación diferida era para cada uno de estos pares era mucho más dispersa que para esta dirección. De fondo acá, si vemos un lag acá de esta, en particular para ese paso, deberíamos ver una nueva correlación o los pares muy cercanos unos con otros. Pero el nivel, el diferencial es altísimo. De fondo esta dirección es muy, muy continua. Tan continuo puede ser que la anisotropía zonal puede llegar a generar una suerte de meseta aparente, fondo que nunca la dirección supercontinua, en este caso la dirección horizontal, nunca llega a la meseta total de los datos. Muy parecido al otro, pero este caso es mucho más explícito. Uno tiene que hacerse cargo después cuando veamos modelamiento de variogramas de estos temas. Es muy común en
temas de estratificación. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo luce un variograma isótopo. No hay una dirección con mayor continuidad que otra, todo es más o menos lo mismo si uno ve los isovalores de un cierto variograma, ¿ya? En esta claramente se ve una dirección mayor en la norte 60 que en la norte 30. Si uno toma esta imagen y hace un perfil, va a haber un variograma así y otro que llega más rápido a otro valor. Esta sería la norte 60 oeste y esta la norte 30 este. Esta imagen es mucho más clara, ¿eh? Hay una dirección mayor en esta dirección norte 40 oeste que en la norte 50 y ambos llegan a un valor de meseta de 1.5. Al final del día lo que uno hace es tomar el mapa variográfico, ver si hay alguna dirección de mayor continuidad y ver si hay una de menor continuidad, en este caso perpendicular, y tratar de luego dibujar simultáneamente la dirección de mayor continuidad y la dirección de menor continuidad. ¿Ok?